te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Hoy, como ya usted escuchó, estamos celebrando nuestro servicio de misiones. Levantamos ofrendas para sostener cerca de 12 misioneros en diferentes partes del mundo. Y entre los misioneros que estamos apoyando se encuentra el pastor Rafael Canadá y su esposa Xochi. Ellos han sido una bendición grande para nosotros como iglesia. Hace cerca de unos 4 años atrás, el pastor tomó mucho tiempo, de hecho un año completo, para capacitarnos con respecto a lo que son las misiones desde el aspecto bíblico. Y de verdad que Dios nos ha bendecido abundantemente, hermano. El año pasado, por la gracia del Señor, logramos invertir $73,000 solamente en misiones. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios por eso? Aleluya. Y eso ha sido gracias a su generosidad y a las dádivas de ustedes, hermano. Así que agradecemos grandemente. Quiero anunciar, si alguien, if somebody prefers to listen to the message in English, we will be translating the message in English through the in-ear monitor. So if you need a in-ear monitor, just raise your hands, please, and one of the ushers will get you an in-ear monitor. Okay, si alguien necesita traducción al inglés, estaremos traduciendo el mensaje desde la cabina interior a través del monitor de oído. Así que, padre, si sus hijos se sienten mejor escuchándolo en inglés, usted levante su mano y uno de los ujieres le va a hacer llegar uno de los monitores. Amén. Así que ahí veo una mano levantada, así que por favor le pido a los ujieres que nos ayuden con los monitores. Y también, como hacemos los domingos, hermano, haga un share en Facebook. Este mensaje estamos yendo en vivo a través de Facebook y queremos, verdad, que la gente sea bendecida a través de la palabra de Dios. Pero sin más preámbulo, dejamos al pastor Rafael Canadá para que él nos ministre la palabra del Señor en este día. Jesús nos dijo hace 2000 años que nuestra misión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Él también nos prometió que solo después de cumplir con esta tarea vamos a recibir la bendición de su regreso. Entonces, ¿qué estamos haciendo para cumplir nuestra misión? Clasifiquemos a los 7 billones de personas que hay en la tierra hoy en día en 3 grupos. Empecemos con los cristianos. Cerca del 33% de la población del mundo se identifica a sí mismo como cristiana. Llamaremos a esta sección de la población el mundo C. C de cristiano. Es importante recordar que no todas las personas que están dentro del mundo C son verdaderos creyentes en Cristo. Ellos simplemente se identifican como cristianos porque tienen una creencia nominal en Jesús o porque viven en un país que se considera cristiano. Entonces, ellos se consideran cristianos. Luego, está el 38% del mundo que tiene acceso al Evangelio, pero ha escogido no seguir a Jesús. Ellos tienen Biblias en su lengua, iglesia cerca, amigos o colegas del trabajo que son potencialmente cristianos o acceso a otros recursos cristianos en su lengua. Todos ellos tienen acceso a las buenas nuevas, solamente que aún no han decidido seguir a Jesús. Este segmento de la población es llamado el mundo B. Eso nos deja con el 29% del mundo. Esto significa que tan solo 1 de cada 4 personas en este planeta no solo nunca ha escuchado de Jesús, sino que no tienen oportunidad alguna de escuchar las buenas nuevas de Jesucristo. Ellos no tienen acceso al Evangelio, no tienen Biblias en su idioma, no tienen iglesia alrededor, no hay creyentes cercanos, no tienen oportunidad de aprender de Jesús. Este 29% del mundo lo llamaremos el sector A. Ahora hablemos de misioneros. Solo 1 de cada 1.800 cristianos en el mundo C decide servir como misionero intercultural. Entonces, nosotros podemos sacar 400,000 misioneros fuera de ese mundo C. Esa es nuestra fuerza misionera intercultural en el mundo entero. ¿Sabías que el 72% de todos nuestros misioneros están yendo al mundo C? Aunque no lo creas, la gran mayoría de nuestros misioneros enviados están yendo a evangelizar personas del mundo que tienen Biblias e iglesias establecidas.
25% de los misioneros están siendo enviados al mundo B, donde ya existe algún acceso a la iglesia y a la Biblia. Eso nos deja solo con el 3% del total de nuestra fuerza misionera a trabajar en todo el mundo A, la sección de la población sin ninguna oportunidad de escuchar acerca de Jesús. 29% del mundo no tiene oportunidad alguna de escuchar el Evangelio, pero estamos enviando solo una pequeña porción de cristianos a ellos. ¿Qué hay acerca de las finanzas? Anualmente, todos los cristianos en el mundo se ganan un total de 42 trillones de dólares y juntos son 700 billones a las causas cristianas cada año. Eso incluye todo: eventos sin fines de lucro, iglesias, programas para jóvenes, misiones, etc. ¿Puedes hacer las matemáticas? Menos del 2% de las ganancias de los cristianos están siendo enviadas a las causas cristianas. Fuera de esos 700 billones de dólares dados a todas las causas cristianas, solo 45 billones están siendo dadas a las misiones específicamente. Eso es un poco más del 6% de los 700 billones. De hecho, se reporta más dinero robado de la iglesia cada año que dinero dado a las misiones. ¿Recuerdas esos 400,000 misioneros? Tenemos 45 billones de dólares para sostenerlos en el mundo intercultural. Pero, ¿cómo exactamente está siendo distribuido? Bueno, se reparte 39 billones de dólares al mundo C cada año. Sí, el 87% de todo el dinero para misiones está siendo invertido en áreas donde el mundo ya tiene Biblias e iglesias disponibles. 5.4 billones, o el 12%, va al mundo B cada año. Esa parte del mundo que tiene acceso al mensaje del Evangelio, pero que lo ha rechazado. Eso nos deja con solo 450 millones, o sea, el 1% de todo el dinero está destinado al mundo A, es decir, a la gente menos alcanzada del mundo. Para ponerlo en perspectiva, anualmente los estadounidenses gastan más dinero en disfraces de Halloween para sus mascotas que dinero enviado al mundo A. Para resumir, solo 3% de nuestra fuerza misionera, armada con solo el 1% de dinero para misiones, está siendo enviado a alcanzar los 2 billones de personas que no tienen acceso al Evangelio. 2 billones de personas aún están esperando las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, esta es la pregunta para ti. ¿Qué es lo que vas a hacer para cambiar esto? Y es exactamente lo que les quiero hablar en esta mañana. ¿Qué vamos a hacer para cambiar eso? Yo no sé si usted se siente cómodo con el hecho de que casi 1/3 del mundo, de la población entera de todo el mundo, no tiene acceso al Evangelio. No tienen Biblias, no tienen ni una sola iglesia, y lo peor de todo, que no tienen a cristianos. ¿Cómo estamos respondiendo como la iglesia de Jesucristo? Estamos enviando solo el 3% de todos los misioneros en el mundo, van a donde hay mayor necesidad del Evangelio, y enviamos solo el 1% de nuestras finanzas a donde hay mayor necesidad. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer para cambiar eso? Te digo lo que hizo Jesús para cambiar eso. Jesús comisionó a sus seguidores a ser representantes de Él y a ser discípulos hasta lo último de la tierra. Cristo empezó una agencia misionera. Si quieres saber cómo se llama la agencia misionera de Cristo, se llama la iglesia. La iglesia es la agencia misionera del Señor Jesucristo. Senda de Restauración es una agencia misionera del Señor Jesucristo para enviar el Evangelio a todos los confines de la tierra. Abren sus Biblias en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, y vamos a comenzar a leer en el versículo 14 hasta el 17. Y mientras ustedes están, no van a aparecer los versículos que les voy a dar en la pantalla,
porque yo soy muy flojo y no las pongo allí. Y ustedes tienen que buscarlas en su Biblia, en su iPhone, en su tablet. Pero si usted nota que una persona al lado suyo, enfrente de usted o atrás de usted, quizás que sea visitante, no tiene Biblia o no tiene la aplicación de la Biblia, por favor acércase para que ellos puedan estar leyendo. ¿Sabe por qué? Porque las palabras que yo les voy a hablar son palabras humanas y solo llegan hasta su oído. Pero la palabra de Dios es palabra divina. Las palabras mías quizás tengan la capacidad de cambiarle su mente un poco, mas la palabra de Dios tiene capacidad para transformar nuestras vidas enteras. Así que en un segundito voy a pedir que nos pongamos de pie para dar lectura a la Biblia. Voltean de una vez a su alrededor, viendo quién tiene, quién no tiene una porción de la palabra de Dios, para que usted pueda compartir con ellos, porque quiero que leamos la Biblia. No se ponga de pie todavía, porque primero, antes que nada, quiero agradecer a la iglesia de Senda. Hace 2 meses, poquito más de 2 meses, tuve cirugía de corazón. Me hicieron un cuádruple bypass. Entré en el hospital para que me quitasen las anginas. En algunos países le llaman amígdatas o algo así, pero en México es anginas. Nosotros escogemos las palabras fácil. Las amígdalas o algo, no sé. Pero bueno, me las iban a quitar y terminaron operándome el corazón. ¿Cómo cree usted? Pero yo sé que una de las iglesias que fuertemente estaba orando, intercediendo por mí, era esta iglesia. Recibí correos de miembros de esta iglesia, textos de sus pastores, y la verdad, estamos muy agradecidos. Como ustedes pueden ver, Dios me ha recuperado. No estoy al 100%, todavía estoy lidiando con algunas cosas como consecuencia de esa operación, pero también Dios nos dio un bálsamo. Nuestra hija Nayeli y nuestro yerno Mateo, ellos tuvieron su primer hijo justo 2 semanas antes de la operación, y ellos volaron antes de mi cirugía para que yo pudiera conocer el niño. Acaso si me fuera a morir, ¿verdad? Yo creo que esa es la razón. Pero ellos volaron para que yo pudiera conocer el niño. Él se llama Cairo. Cairo en árabe significa victorioso. En griego, kairos es el momento o el tiempo supremo de Dios. Entonces ellos decidieron ponerle nombre árabe, puesto al lugar donde ellos van a servir, y ellos el próximo año salen como para servir en el sudeste de Asia, como obreros ahí. Ahora sí, vamos a ponernos de pie. Voltean a su lado, comparten Biblia si alguien no tiene. Yo sé que algunos están acostumbrados de que aparecen los versículos y se han vuelto flojos y no traen sus Biblias. Así que no queremos avergonzar a nadie, pero veo 3 personas allá. Muy bien, no, estoy jugando, no veo a nadie. Pero vamos a dar lectura a las Sagradas Escrituras. Note lo que el apóstol Pablo escribe en el versículo 14, y leeremos hasta el 17. Dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Padre, en esta mañana llegamos delante de ti entendiendo que tenemos necesidad de ser desafiado, retado, de hacer que el evangelio sea nuestra identidad y el propósito por la cual nosotros vivimos. Pero Padre Santo, no solo queremos ser desafiados, queremos ser iluminados. Queremos aprender de tu palabra para que nosotros podamos implementar lo que hemos escuchado.
En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas veces cuando leemos el versículo 16 de Romanos capítulo 1, un versículo bastante conocido, muchas veces entre grupos de jóvenes ellos mandan a hacer playeras, camisetas, con no me avergüenzo del evangelio. Usted va a la librería cristiana, usted puede encontrar llaveros que dicen no me avergüenzo, calcomanías que usted puede pegar en su carro. Y déjame nomás aclarar esto: la razón por la cual Pablo repitió las palabras no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No es para que pudiéramos nosotros hacer mercadería en la librería cristiana de esa frase. Esa no es la razón por la cual él dijo esas palabras. Y nosotros tenemos el concepto de no avergonzarnos del evangelio. Es de que nos pongamos nuestra playera cristiana, no me avergüenzo del evangelio, soy cristiano y qué, ¿verdad? Yo soy creyente, poner nuestra calcomanía, y esto es no avergonzarnos del evangelio. Y no podríamos estar más equivocados en todo el mundo, porque eso no tiene que ver absolutamente nada con lo que Pablo está diciendo. Si nosotros vamos a comprender qué es lo que Pablo quiso decir cuando dijo no me avergüenzo del evangelio, tenemos que entender el contexto en el cual Pablo lo dijo. El mundo en el cual Pablo vive no es un mundo donde el ser cristiano no es sentencia de muerte. Nuestro mundo, al ser cristiano, nos identificamos con Billy Graham, el hombre más respetado en todo el mundo. Billy Graham, que este año falleció, uno de los líderes cristianos más grandes que el cristianismo, aparte de Pablo, el que está escribiendo esto, jamás ha producido. Hoy en día, cuando nos identificamos como cristianos, nos estamos identificando con un porcentaje, aunque no mayoritario, pero bastante grande de la población. Hay artistas que salen y dicen que son cristianos. Hay jugadores de fútbol, de soccer, de béisbol, que abiertamente hablan de ser cristianos. Entonces, nuestra identificación con el evangelio hoy en día no es la misma identificación del apóstol Pablo, el fundador del cristianismo. Lo crucificaron en la manera más cruel y grotesca que se puede imaginar, unos cuantos años antes de que Pablo escribiera estas palabras. La mayoría de los líderes del cristianismo han sido ejecutados, han sido encarcelados, han sido escarnecidos, han sido golpeados, han sido perseguidos. Así que el contexto en el cual Pablo escribe no me avergüenzo del evangelio no es nuestro contexto. Pablo no fue a la librería cristiana y se puso la playera que dice no me avergüenzo del evangelio, y eso es lo que él quiso decir. Absolutamente no. Sino que Pablo, su identidad con el evangelio es su identidad con el fundador del evangelio, Cristo Jesús. De hecho, note lo que dice en el versículo anterior al 16, porque Pablo dice en el versículo 15: así que en cuanto a mí, pronto estoy listo para anunciaros el evangelio también a vosotros que estabais en Roma. Ahora, Pablo no entra en detalle aquí, pero usted quiere saber qué le costó a Pablo llegar a Roma. Lea Hechos capítulo 20, cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso. Cuando un profeta de Dios, que en el libro de Hechos menciona 3 veces, y 3 veces su profecía se cumple. Usted dice: pastor, ¿usted cree en profetas? ¿Usted cree en profecía? Desde luego que sí, pero creo en las profecías directas. Hoy en día mucha profecía es tan ambigua y general que uno no sabe. Cualquier cosa puede pasar. Dicen: ya ves, sucedió lo de la profecía. Eso no es profecía. Profecía es cuando el profeta dice tal cosa va a suceder y sucede. Esa es profecía bíblica, porque esa es la profecía que viene no de la mente humana, sino que la mente de Dios. Y Ágabo
se paró ante Pablo, le quitó el cinturón, le amarró los pies y dijo: al hombre a quien de este cinturón va a ser llevado a Jerusalén y perseguido, y lo van a tratar de matar. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Pablo? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? No solo estoy listo para sufrir, estoy listo para morir en Jerusalén. Que Jerusalén fue la parada antes de llegar a Roma. Y nota lo que Pablo dice. Pablo dice: yo estoy puesto para predicar el evangelio. Aunque Pablo sabe que el predicar el evangelio implica persecución. ¿Sabe lo que también deducimos? No dice abiertamente, pero es interesante el lenguaje que utiliza al final del libro de los Hechos, en 20 en adelante. Cuando el Espíritu Santo le revela a Pablo qué le va a acontecer, insinúa a Pablo que sabe que va a morir en Roma. Ahora te digo la verdad. Si el Espíritu Santo me revela a mí que yo voy a morirme en Kennesaw, el pastor está predicando hoy, yo no vengo. Tan sencillo es. Yo el martes, Xochitl y yo volamos para Ensenada, Baja California, para predicar una celebración global de una iglesia que mentoreamos y comisionar una familia al norte de África, de esa iglesia. Entonces, si el Espíritu Santo me dice, ¿sabes qué? Allí un grupo de hombres te van a llevar, te van a encarcelar y te van a quitar la cabeza. Soy capaz de decirle: Xochitl, ¿sabes qué? Mejor cuando volamos nos desviamos y nos vamos para Los Ángeles, queda cerca, y vemos a Cairo, el victorioso, ¿verdad? El Espíritu Santo le había dicho, o le había por lo menos inferido a Pablo, de que Roma iba a ser su último viaje, que ya no iba a haber más viaje misionero, que Pablo iba a morir allí. Y nota lo que dice Pablo: estoy pronto, estoy puesto para ir a predicarles el evangelio a vosotros que estáis en Roma. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio. Aunque están encarcelando a todos los líderes de la iglesia, aunque están matando, aunque me cueste la vida, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios. Yo no soy el poder de Dios, el evangelio es el poder de Dios. La iglesia no es el poder de Dios, el pastor no es el poder de Dios, el evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mis queridos hermanos, esto es lo que Pablo estaba diciendo. Pablo estaba diciendo: a pesar de la mancha negra que lleva el predicar el evangelio en el contexto de él, a pesar de la persecución, a pesar de ser considerado la escoria del mundo, el evangelio es mi identidad, y el evangelio define el propósito de mi vida. Este es el problema que tenemos. Muchos cristianos quieren agregar al evangelio a sus vidas existentes. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está hablando de añadir la identificación de la misión de Jesús, el evangelio. No está hablando de añadirlo a una vida existente. Él está hablando acerca de algo totalmente diferente. No pierdan su lugar ahí, por favor, pero quiero que vayan, por favor, en el libro de Marcos, Marcos capítulo 10 y el versículo 29. Llega un joven rico. Yo acabo de terminar ayer, el evangelio de Marcos en mi devocional matutino. Hoy en la mañana comencé el libro de Lucas, pero hace unos 2-3 días atrás estaba leyendo este pasaje y decidí que quiero hablar de ello en este mensaje ahorita mismo. Un joven rico llega delante de Jesús y este joven dice: Jesús, maestro bueno, ¿qué bien haré? ¿Qué más me hace falta
para heredar la vida eterna. He guardado todos los mandamientos de mi juventud. Soy bueno, soy respetuoso con Dios. Y la verdad, él no se estaba jactando falsamente, porque dice la Biblia claramente que Jesús lo amó. ¿Sabe por qué Jesús lo amó? Porque el joven estaba diciendo la verdad. Él había hecho muchas cosas. Y dice, ¿qué más me falta para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y sabe qué dice el siguiente versículo? El joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Él quería añadir una partecita más a su vida. Y Jesús dijo, no, el evangelio te va a costar lo más precioso de tu vida. Entrega todas tus finanzas, dáselo a los pobres y tendrás tesoro conmigo. Y en el versículo 29, Cristo respondiendo a lo que sucedió, note cómo responde Jesús. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del que no les oigo, y del evangelio. No hay nadie que ha dejado estas cosas por causa de mí y por causa del evangelio, versículo 30, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, y con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Sabe por qué, mi hermano? El hacer el evangelio nuestra identidad y el propósito de nuestra vida, el no avergonzarnos del evangelio, no es añadir cristianismo a la vida existente. No es eso, para nada. Es, número uno, rendir el propósito de nuestra vida. Rendir, ese es el primer punto. Si quieren cambiar la filmina, por favor, el slide. Rendir el propósito de nuestra vida a Dios. Esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Hermanos, están dormidos allá en la cabina, se me hace. Hay que ir a despertarlos. Son 4 filminas que tengo nada más. Entonces, bueno, pero si ustedes están anotando, eso es lo que hay que anotar. Rendir el propósito de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el evangelio no es solamente, ahí está, ya despertó, gracias a Dios. Amén. Amén. El evangelio no es solo la identidad de los misioneros. Algunos, al escuchar el reporte de la hermana Norquis y el grupo que se fue para allá, esa es la identidad de ellos, pero eso no es mi identidad. Eso no es mi identidad. No. Yo soy cristiano a mi manera. Yo vengo a la iglesia. Yo de vez en cuando hasta leo la Biblia. Ofrendo. No digo que diezmo porque no hay que exagerar la cosa, pero ofrendo. Yo le echo unos dólares en la ofrenda y yo me porto bien. No, pero tu problema es que estás añadiendo el evangelio a tu vida existente. Eso no es suficiente. Tienes que rendir el propósito de tu vida. Eso fue lo que Jesús le dijo al joven rico. Le dijo, no es suficiente lo que has hecho. Tienes que rendir tu vida. Y ese es como el evangelio se convierte en tu identidad y el propósito y la misión de tu vida. Entonces, cuando Jesús, después de haber ayunado 40 días, 40 noches, es interesante, en Mateo 4, no lo busquen porque no lo voy a leer, pero Mateo 4, Jesús es tentado por Satanás en el desierto. Recuerda, no ha comido en 40 días. Los médicos dicen que el cuerpo humano puede aguantar 40 días sin comida y muere. 4 días sin agua y se muere. Y 4 minutos sin aire. ¿Sabes lo que eso nos dice? Que cuando Jesús fue al desierto
para ser tentado por Satanás, estaba al borde de la muerte. Y Satanás le tentó con 3 tentaciones, que muchas veces yo he predicado sermones sobre las 3 tentaciones de Jesús, porque uno como predicador siempre busca 3 puntos en todo. Siempre está buscando 3 puntos en todo. 3 tentaciones, 3 puntos, se me hace muy fácil, ya está el bosquejo hecho. Cuando me di cuenta, algunos están diciendo, sí, es verdad, el pastor Ezequiel siempre son 3 puntos, ¿verdad? Es que estudiamos en el mismo seminario, por eso. Él fue mi maestro. No, pero no fueron 3 tentaciones. Fue una sola tentación repetida 3 veces. La primera vez que tienta a Jesús con la tentación singular, él se da cuenta que Jesús no ha comido en 40 días y le dice: di que las piedras se convierten en pan, sacia tu hambre. Tú no has comido en 40 días, sacia tu hambre. Jesús le responde: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Segunda tentación, o segunda vez que tienta a Jesús con la misma tentación, le lleva al pináculo del templo. Ahora, ¿por qué? Jesús ha venido para ser el Mesías prometido a la nación de Israel. Pero ¿qué estaba aconteciendo? Israel no lo estaba recibiendo. Pero Satanás sabe que la vida de todo Israel gira alrededor del templo. Y en el pináculo del templo, si usted va a Israel, el templo estaba construido en el lugar más alto y todo Israel podía ver lo que acontecía, lo que sucedía en el templo. Y en el pináculo del templo todo el mundo veía. Échate abajo del pináculo, todos te verán. Pero como dice las escrituras, Él mandará sus ángeles que cuidan de ti. Y Jesús le responde: no tentarás al Señor tu Dios. La tercera vez que le tienta con la misma tentación: Jesús, tú has venido para recibir adoración de todos los pueblos del mundo A, del mundo B, del mundo C. Yo te lo puedo dar. No tienes que ir a la cruz a morir. Si postrado tú me adoraras a mí, yo te doy la adoración de todas las naciones. Apártate de mí, Satanás. Solo a Dios adorarás. Solo a Dios adorarás. Sabes, 3 veces le tentó con exactamente lo mismo. Y esta es la tentación. ¿Por qué lo menciono? Porque es la tentación que tú y yo tenemos. La tensión de vivir nuestras vidas para nuestro propósito. Y la tensión de vivir nuestras vidas, rendir nuestras vidas para su propósito. Mis queridos hermanos, si tú no has llegado a un punto de rendir el propósito de tu vida, si no has llegado a un punto de decir: Señor, aunque me dijeras vende todas tus cosas y dáselo a los pobres, estaría dispuesto para hacerlo. Si no has llegado a ese punto, solo estás añadiendo cristianismo. El evangelio no es tu identidad y la misión de tu vida. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo. ¿Por qué? El evangelio es mi identidad y define la misión, el propósito de mi vida. Tengo un buen amigo que está en el Medio Oriente. Hace 6 años él dejó la iglesia de 600 miembros que él estaba pastoreando y se fue al Medio Oriente. Algunos colegas ministeriales pensaron que estaba loco. ¿Cómo vas a dejar una congregación? En la denominación tú estás llegando a ser conocido. La gente se está fijando en ti, porque la iglesia solo tiene 10 años y ya tiene 600 miembros. Tu iglesia está creciendo, estás llegando a ser alguien en nuestra denominación. Pero si tú te vas para allá, tú no vas a ser nadie, porque tú ni hablas el idioma de la gente allá. ¿Y sabes lo que respondió mi amigo? Es verdad que aquí
estoy llegando a ser conocido y allá nadie me va a conocer, pero espero que Jesús sea conocido. Espero que Jesús sea conocido. ¿Sabe por qué él estaba dispuesto a dejar sus sueños de pastorear una iglesia grande, ir a un país donde él sabía que nunca iba a llegar a ser pastor de una iglesia grande, que él iba a empoderar a otros para que ellos lleven el evangelio siendo el misionero? ¿Sabe por qué él estaba dispuesto? Porque él llegó a un punto en que rindió el propósito de su vida. Dijo: no se trata de mí, se trata de Jesús y su gloria conocida entre todas las naciones. El problema con nuestro cristianismo, que creemos con ser fiel cada domingo a la iglesia, cantar nuestros cánticos, echar dinero en la ofrenda, escuchar los sermones sin dormirnos. Hermano, no se duerme en la mía. Yo tengo estos lentes y yo sí veo, aunque esté oscuro, yo los veo hasta atrás. Aquí me pusieron unos cuantos seminarios bautistas, porque yo soy bautista. A mí me pusieron unos cuantos seminarios bautistas, esos rojos gruesotes, ¿verdad? Y usted sabe que en el seminario bautista es requisito poder atinar a la persona dormida en la última hilera de sillas antes de que le den título de pastor. Yo tengo 2 títulos y muy buena puntería también, así que no se me duerme. Pero algunos piensan que eso es ser cristiano. No. Eso es como se ve cuando tú has añadido el evangelio a tu vida existente. Pero cuando el evangelio es tu identidad y se convierte en el propósito de tu vida, tú rindes el propósito de tu vida delante de Jesús. Entonces mi vida ya no es para mí. No estoy para cumplir mi misión, estoy para cumplir tu misión. Lo que tú deseas, número 1, es rendir el propósito de tu vida. El apóstol Pablo iba a camino a Damasco cuando el Espíritu Santo le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le tumbó. Y el momento que él reconoció que la voz era del Señor, se levantó con una vida rendida a un propósito totalmente diferente, porque ya no cumplió el propósito, lo que él estaba haciendo. Número dos, no solamente tenemos que rendir el propósito de nuestra vida, tenemos que buscar oportunidades de servicio. ¿Sabe? Cuando Pablo escribe las epístolas, Pablo utiliza una palabra, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Sabe que esa palabra lo que literalmente es la palabra esclavo? Que yo estoy encadenado a Cristo, yo estoy ligado a Cristo, yo soy esclavo del Señor Jesucristo. Pero la palabra esclavo aquí no es un esclavo vendido, es un esclavo voluntario. Un esclavo que voluntariamente se somete a un amo. Y él dice: voluntariamente yo me he ligado, me he encadenado a la vida de Jesús. Entonces nosotros tenemos que, al igual que el apóstol Pablo, ser un esclavo de Cristo y buscar oportunidades para poder servir a Cristo. Muchas veces en nuestras iglesias pensamos: yo no puedo servir a Cristo, yo no puedo hacer drama como hicieron los jóvenes, yo no puedo cantar como hacen los cantantes o tocar como hacen los músicos, yo no tengo el conocimiento o el valor para pararme y enseñar como hacen los pastores y los maestros. Noten conmigo en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 versículo 23. Versículo 23, Mateo 4, versículo 23. Y note lo que dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos. Y notan lo que hacía Jesús: predicando el evangelio del reino y sanando toda
enfermedad y toda dolencia del pueblo. ¿Sabes lo que todo el Nuevo Testamento nos enseña? Que realmente Jesús solo hizo dos cosas. Jesús predicó el evangelio del reino y Jesús sanó enfermos. ¿Sabe cuántas iglesias construyó Jesús? 0, ni uno. ¿Sabe cuántos cultos de alabanza Jesús dirigió? 0, ni uno. Cristo solo hizo estas dos cosas: predicó el evangelio del reino y sanó enfermos. Ahora, cuando tú lees los evangelios, te das cuenta que el resultado de ambas obras fue exactamente lo mismo. Cuando Jesús predicaba el evangelio, ¿sabe lo que sucedía? Algunos eran convencidos, se convertían y seguían a Jesús. ¿Sabe cuál era el resultado cuando Jesús sanaba a los enfermos? Algunos eran convencidos, se convertían y seguían a Jesús. ¿No es interesante? Si Cristo predicaba o si Cristo sanaba, el resultado era exactamente lo mismo. ¿Sabes lo que nos dice? Que hay muchas formas en que usted puede prestar servicio para Dios. Una forma es predicando el evangelio del reino. Otra forma es sanando a los enfermos. Sanando a los enfermos. Usted dice: yo no tengo el don de sanidad. Usted tiene mucho más don de sanidad de lo que se da cuenta. El problema de que nosotros queremos poner nuestra carpa, que las cámaras de televisión estén allí y que llegan miles de personas para que sanemos a la gente. Quizás yo no tengo ese don tampoco. Pero ¿sabe lo que yo sí tengo don para hacer? Percibir cuáles son las necesidades y sanar esas necesidades, suplir esas necesidades. Xochitl y yo estábamos escuchando la predicación de nuestro nuevo pastor en Woodstock antes de venirnos para acá, y él estaba contando la historia que esta semana él y algunos varones de la iglesia estaban en un restaurante y él le pidió a la mesera una cosa tan sencilla. Dijo: disculpe, señorita, en un momento que nos traigas la comida, nosotros vamos a orar por nuestros alimentos. ¿Hay algo por el cual podemos orar a Dios por usted? Y la mesera empezó a llorar en ese instante, casi incontrolable. Dijo: si te puedo ser honesto, sí, me quitaron mis hijos hace 3 años porque yo he tenido problemas de adicción, pero tengo más de 2 años libres de adicción. He hecho todo lo posible para que el Estado me devuelva mis hijos. Y en esta semana que viene tengo corte con el juez a ver si me va a devolver o no mis hijos. El nuevo pastor dijo: en este momento vamos a orar por ti. ¿Y sabes lo que hizo? Esta mujer que estaba sirviendo la comida tenía una herida adentro que nadie lo sabía. En el simple hecho de decir: podemos orar por ti. Al orar, ¿sabe lo que hicieron? Sanaron su herida. Tú puedes hacer eso. Tú puedes hacer eso. Tú puedes sanar heridas. Si nosotros pensamos que solamente sanar heridas es imponer nuestra mano y que Dios haga un milagro, que sí hace, si pensamos que solo es eso, entonces solo unos cuantos pocos tienen ese poder. Y normalmente no son los que salen en la televisión, a propósito, que lo hacen para hacerse grandes, famosos y ricos. No, ellos no lo son. Son los que nadie sabe quiénes son, que realmente tienen el poder. Pero lo que quiero decir es que tú tienes el poder. Quizás tú dices: yo no soy tan bueno para predicar el evangelio. ¿Qué tan bueno eres para sanar enfermos? Puedes orar por la gente. Puedes investigar cuáles son las necesidades. ¿Sabe por qué Norquis va a Honduras y viendo allí cuáles son las necesidades del pueblo y cómo nosotros podemos solventar las necesidades del pueblo? ¿Y sabe lo que están haciendo? Sanando enfermos. Este año
queremos llevar un grupo de esta iglesia a la frontera de Siria, al lugar donde no están peleando, en Jordania. ¿Y sabe lo que vamos a hacer? Vamos a llevar algunos médicos, vamos a llevar algunos dentistas, vamos a llevar algunos maestros de inglés, vamos a llevar algunos que juegan fútbol y entrenadores, vamos a llevar algunas mujeres que saben cortar pelo, hacer manicure, pedicure, maquillaje. ¿Y sabe lo que vamos a hacer con refugiados sirios? Sanar enfermos. Sanar enfermos. ¿Sabe lo que vamos a hacer 2 semanas antes? Y les invitamos, vamos a colaborar con uno de los obreros que ustedes apoyan, una familia venezolana que está en un país totalmente cerrado. Vamos a ir a Turquía, no al país cerrado, a Turquía, y vamos a distribuir Biblias en tarjetas SD, en microchip, a un grupo étnico que no tiene acceso al evangelio para nada. En su país no hay. Vamos a aprovechar que hay 4 millones que llegan en esa semana a Turquía de vacaciones y vamos a repartirlos en su celebración global. Van a escuchar el testimonio de una mujer venezolana que vive en Venezuela, pero cada año va allá, que ha repartido miles. ¿Sabe por qué? Porque aunque ella es veterinaria en Turquía, ella está sanando heridas, no de animales, de personas, de grupos étnicos. Mis queridos hermanos, lo único que tú tienes que hacer para sanar heridas es buscar necesidades. Buscar necesidades. Esas necesidades pueden estar en tu escuela, en tu barrio, en barrios marginados, o pueden ser ahí en la frontera de Jordania con Siria, o en Turquía, o en Honduras, o pueden ser donde quiera. ¿Sabes lo que estamos pidiendo este año? Que cristianos de esta iglesia toman sus vacaciones y que no vayan a Cancún. Algunos dicen, no creo que somos muchos que vamos a Cancún. Bueno, uno que otro sí va para Cancún. Que no vayan a Cancún, que vayan a Jordania, que vayan a Turquía, que vayan a Honduras, que vayan en viajes de misiones, viendo las necesidades y preguntándose: Dios, ¿cómo yo puedo encontrar manera de servirte a ti viendo estas necesidades? Primer paso, yo tengo que rendir el propósito de mi vida, no agregar a propósito de mi vida, rendir el propósito de mi vida. Segundo paso, tengo que buscar oportunidades. ¿Qué puedo hacer yo para solventar necesidades existentes con el fin de que se predique el evangelio de Cristo Jesús? Que se pueda predicar el evangelio. Quizás yo no predico el evangelio, tal vez yo soy que estoy sanando a los enfermos, jugando fútbol con los niños, cortando el pelo de las niñas, haciendo manicure y pedicure a las mujeres, enseñando bisutería a las refugiadas a costura, o sanando como médico las enfermedades físicas de personas que han huido de la guerra. Buscar oportunidades de servicio. Y número 3, para terminar, estar dispuesto a sacrificar. Estar dispuesto, número 3, ahí atrás, número 3, ahí está. Estar dispuesto a sacrificar. Si el evangelio va a ser mucho más que un eslogan de mi playera, una calcomanía en mi carro, si el evangelio se va a convertir en mi identidad y la misión y el propósito de mi vida, la tercera cosa es: tengo que estar dispuesto a sacrificar. El inicio del evangelio fue iniciado por el sacrificio de Cristo Jesús. No tuviéramos evangelio si no fuera por el sacrificio del Señor Jesucristo. En 2 semanas ustedes van a recibir misioneros latinos de diferentes países que han vendido sus casas, han renunciado a sus trabajos,
Han vendido todas sus pertenencias terrenales y han metido todo lo que tienen en unas cuantas maletas. Se han mudado al otro lado del mundo para aprender un idioma que no hablan ellos. Árabe quizás, persa quizás, diferentes idiomas, turco quizás, kurdo quizás. Y ellos están viviendo entre ese 29% que nunca ha tenido oportunidad de escuchar el evangelio. ¿Y sabe por qué estuvieron dispuestos para vender todas sus pertenencias terrenales? ¿Sabe por qué estuvieron dispuestos a aprender, no a su temprana edad, tan temprana edad, otro idioma? ¿Sabe por qué dejaron todo lo que es conocido? Porque ellos se han dado cuenta, para que el evangelio esté disponible a todo el mundo, alguien tiene que estar dispuesto a sacrificar. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te parece justo que muchas veces el único sacrificio que se hace por el evangelio se hace de parte de los misioneros? ¿Que ellos son los únicos que venden sus casas? ¿Que ellos sean los únicos que venden sus pertenencias, sus coches, sus carros? ¿Ellos sean los únicos que sacrifican todo? Yo no estoy diciendo que Dios está llamando a cada miembro de Senda de Restauración a plantar su vida en el Medio Oriente o en Asia o en otro lugar. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es esto: todos debemos de estar dispuestos a sacrificar. Si el evangelio no es algo que solo añadimos a nuestra vida existente, si el evangelio realmente es mi identidad, si el evangelio define el propósito de mi vida, yo no quedo satisfecho con que los misioneros sean los únicos que realmente sacrifican. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Alguno de ustedes, Dios va a tocar su corazón como el joven rico y va a decir: lo que haces no es suficiente. Quiero que vendes lo que tengas para el evangelio. Algunos, yo no sé quiénes son, pero ciertamente Dios lo va a hacer. Dios va a impresionar a otros a agarrar un segundo trabajo y todo lo que ganan del segundo trabajo sacrificarlo para el evangelio que se ha predicado. Dios quizás toque el corazón de alguien a decir: el coche que tengo lo voy a vender y voy a comprarme un coche bien viejito que no cuesta mucho, para que la ganancia de este carro, con tanto afán que finalmente logré después de tantos años de trabajar, sea mi ofrenda para el Señor Jesús. Alguna vez, y con esto termino, voy a terminar 3-4 veces, pero esta es una de ellas. Usted dice: pastor, ¿por qué lo dice? Solo para infundir esperanza. ¿Han escuchado de los moravos? Misioneros del siglo XVI de Alemania. Fue un movimiento iniciado por el conde, no Drácula, el conde Sindeldorf, en una pequeña aldea de Alemania que se llama Herrnhut. Y lo tiene que decir así, como los alemanes: Herrnhut. Así se convirtió, siendo un hombre muy rico, conde de toda el área. Entregó todo para la predicación del evangelio, y a raíz de su sacrificio se inició un movimiento, Raquel, de intercesión. Este movimiento de intercesión duró 7 días a la semana, 24 horas al día, 7 días a la semana, por más de 100 años.
en el castillo donde vivía y había fallecido el conde Sindeldorf, produjo el movimiento de los moravos. Más de 300 misioneros fueron enviados por el sacrificio del conde Sindeldorf y el sacrificio de sus seguidores. Pero ellos no tenían lo que tenemos hoy en día, manera de enviar dinero mensualmente. Así que cuando se despedían a los misioneros no regresaban, porque no tenían forma de regresar. Y la forma que algunos de ellos pagaban su pasaje en el barco era venderse como siervos. Y cuando los misioneros subían en el barco en el siglo XVI y en el siglo XVII y se despedían de su familia, amigos y su comunidad cristiana, su iglesia, decían esto: y lo que te voy a decir se convirtió en el lema hasta el día de hoy de la iglesia morava. Y todos decían el mismo refrán. Están mirando a sus hermanos, su familia, y saben que nunca en esta vida los volverán a ver. Saben que nunca, jamás los volverán a ver. Están llorando. Hay mucha emoción. Y finalmente levantan la mano y se despiden con estas palabras: que el Cordero, inmolado antes de la fundación de la tierra, recibe la gloria debida a su nombre. Nosotros hemos abaratado la adoración hoy en día. Adoración no es la postura de nuestras manos en el culto, levantadas, aplaudiendo. Puede ser, pero esa no es la adoración. Adoración es la postura de tu corazón ante Jesús. Y cuando ellos se estaban despidiendo, sacrificando sus vidas enteras, esto es lo que decían: que mi vida, el sacrificio de mi vida, sea una pequeña medida de la gloria que es debida al nombre de Jesús. ¿Sabe cuál es el problema de nuestra adoración hoy en día? Queremos adorar sin sacrificar y no podemos. Verdadera adoración cuesta sacrificio. Si no me creen, leen Hebreos capítulo 13. Todo el capítulo habla de este tema. Léenlo, no ahorita, pero léenlo. Hebreos 13. Sacrificio es la adoración que más adora y glorifica a nuestro Dios. Y estos misioneros estaban diciendo: mi ofrenda de alabanza, mi ofrenda de adoración es mi sacrificio por el Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer si el evangelio no va a ser solo identidad de los misioneros y los pastores, pero va a ser nuestra identidad? Número 1, rendir el propósito de nuestra vida. Número 2, buscar áreas, oportunidades donde podemos sanar enfermos. Y número 3, estar dispuestos a sacrificar. Padre, en el nombre de Cristo, muévete en tu iglesia en esta mañana. Espíritu Santo, haz lo que yo no puedo hacer. Yo solo puedo hablar a un oído externo, pero tú eres el que hablas directamente en nuestro corazón, nuestra alma. Te pido que en esta mañana hayan hombres y mujeres dispuestos para rendir sus vidas, buscar oportunidades de servicio y sacrificar, para que tú seas glorificado en todas las naciones. Te lo pedimos en Cristo Jesús.
Vamos a ponernos todos de pie, todos de pie, todos de pie. Si Dios ha tocado tu corazón y tú dices, Pastor Rafael, yo necesito hacer una de estas tres cosas: rendir el propósito de mi vida, buscar oportunidad de servicio o estar dispuesto a sacrificar. Esto es lo que yo quiero que hagas. No quiero que te quedes donde estés. Quiero que vengas aquí y te rodillas delante del Señor Jesús, convirtiendo este lugar en un altar. En el Antiguo Testamento, votos eran siempre tomados delante de un altar. Haz de este lugar tu altar. Toma tu voto con el Señor Jesucristo. Ven en esta mañana. Si Dios te está llamando, si Dios te está invitando, ven, ven. Mientras nuestros cantantes canten con voz bien bajita, ven lo que sea que Dios te está pidiendo, la decisión que Él te está indicando que tomas en tu vida. Ven, si es de sacrificar para que otros puedan escuchar el Evangelio, sacrificio financiero, ven. Si Él te está diciendo, busca oportunidades alrededor tuyo de sanar enfermos, ven. Si Él te está diciendo, rinda el propósito de tu vida, no añades el Evangelio, ríndete a propósito del Evangelio de Cristo. Ven en esta mañana, ven en esta mañana. Si Dios está hablando a tu corazón, si Dios te está hablando, ven en esta mañana, ven. Aún antes de que empezaron a cantar, ya tenemos varias personas. Si Dios te está hablando, ven. Si tu corazón está palpitando y tú sabes que no debes de estar ahí parado, que debes de estar aquí hincado, salta de tu lugar, salta de tu lugar. Ven aquí en esta mañana, ven en esta mañana. Si Dios está obrando contigo, si Él te está indicando algo, alguna decisión, ven en esta mañana, ven. Hay tiempo para que tú puedas tomar tu decisión. Ven. Por mí murió. Si este mensaje ha impactado tu vida,